sonido. Bueno, buenos días. En nombre de la Asociación Antioqueña de Profesores, su junta directiva, queremos agradecerles altamente la presencia en el día de hoy. Y aquí estamos en esa situación. Por eso la afirmación mía es contundente. Los dos sistemas, el sistema público está en crisis financiera porque está dependiendo de 7 billones del presupuesto nacional. Y los sistemas privados están en crisis que no tiene por qué, y lo ha dicho la ministra de Educación, el Estado colombiano seguir financiando, seguir sosteniendo las universidades públicas, y no tiene que ser a través del proceso de autofinanciación. Y la tesis de los subsidios. Entonces, para que la universidad consiga sus recursos fundamentalmente a través de la autofinanciación, mismo esquema de los hospitales públicos en este momento, que vivan de la compraventa de servicios, para decirlo más claramente. Ese es un plan estratégico. ¿Cierto? No porque ella esté particularmente interesada en la universidad pública, sino porque es una vocera significativa del principal partido de la coalición de gobierno. Y con eso está asegurado, supuestamente, que la coalición de gobierno va a aprobar o va a compartir y va a respaldar el proyecto presentado por las 5 universidades, que en el fondo, más que por las 5 universidades, es el proyecto de la Universidad Nacional de Colombia. En cuerpo ajeno, ¿cierto? Bueno, ese es el debate de hoy. Me quedan unos cuantos minutos para decirles por qué ese proyecto no significa nada, es innecesario, pero además encierra un peligro, que ya lo ha advertido Pedro. Mire, ¿cuál es la situación del pago, el compromiso de la nación y cómo lo ha cumplido en materia del pasivo pensional? Ya la sentencia dejó clarito que es legítimo que existan las cajas y los fondos, así nos tengan personería jurídica. Nos hicieron perder un montón de tiempo discutiendo que eso era, bueno, ya eso está claro, ya nadie lo puede discutir. Segundo, ya está claro también, creo que es hasta una forma de un programita de televisión ahí por ahí, que dicen que la situación de las universidades nacionales en materia de pasivo pensional es distinta de las universidades territoriales. El compromiso con las universidades territoriales es un compromiso, digámoslo así, voluntario. Eso está establecido en la sentencia. Lo que ha recordado Pedro también, la regla legal del compromiso exclusivo de la nación en el pago del pasivo pensional estaba en la ley 100, estaba en el 130. ¿Qué significaba declarar la insolvencia y que lo asumiera el Fondo de Pasivo de los Empleados Públicos del Orden Nacional? Pues que la nación asumió el pasivo en su totalidad.
¿Por qué no declaró la insolvencia y asumió la totalidad del pasivo de una forma directa? Que era lo que le ordenaba la ley 100. No, optó por otra vía, igual, equivalente en términos económicos, darle plata para el pago de pensiones. Y eso lo hizo desde el 93 y lo sigue haciendo hoy, sin duda alguna. Ahora, lo que ocurre es que desde antes de la ley 30 y de antes de la ley 100, la parte destinada a pensiones estaba confundida con la parte de funcionamiento, con la apropiación de funcionamiento. Pero en el ejercicio, en el raciocinio que se hacía para calcular eso, se distinguía desde siempre qué era funcionamiento y qué era pensiones. Entonces, el punto de partida es un punto de partida artificioso. Vamos a tomar lo que lo estábamos dando para pensiones en el 93. Lo vamos a ajustar por IPC hasta hoy, lo seguimos ajustando como se ajustaba el presupuesto de funcionamiento, cuando la realidad durante el 93 hasta hoy prácticamente, o hace unos 2 años en que abrieron una apropiación diferente para pensiones, es que siempre se distinguía el presupuesto, la parte que se considera propiamente de funcionamiento, crece por IPC. Pero la parte de pensiones, que es responsabilidad de la nación, y así lo aceptaba, crece más. Y era 10, 12, 14%, lo que fuera. Y se asumía y se pagaba. Nosotros funcionábamos así. Yo recuerdo que durante los años de nuestra gestión, ¿qué hacíamos nosotros? Como estaba metido dentro del presupuesto de funcionamiento, nosotros decíamos, el pago de las pensiones es privilegiado. Hay que pagarlo primero, tiene un privilegio inclusive constitucional. Entonces, ahí está lo diferenciábamos, ahí está lo de pensiones. Pagamos lo de pensiones. El presupuesto de funcionamiento verdadero es tanto, falta, como está indexado, falta la indexación, y no podían discutir. La sentencia aquella del Consejo de Estado del año 2007 hizo eso, del 97, hizo eso año a año, desde el 93 hasta que salió, y después en los presupuestos sucesivos se hacía de esa manera. Entonces ahora se han inventado esa cifra mágica de que se parte del presupuesto del 93 en la suma de pensiones para indexar. Eso para hacer claridad sobre ese tratamiento. Después hubo, inclusive hace unos 2 o 3 años, separaron y pusieron funcionamiento, inversión y pensiones, aparte, todo. Y ahora, desde este año, empezaron ya, casi que sin salir del decreto y sin esperar a la decisión de la Corte, ya para este año pusieron los términos de la concurrencia. Ahora vamos a ver que es más o menos parecido a lo del proyecto, un poco con las consecuencias que ya Pedro está advirtiendo para las otras universidades nacionales y que pueden tener también consecuencias para la Universidad Nacional desde el punto de vista negativo. Ese es el gato encerrado que puede estar ahí. Entonces, este proyecto, ¿qué es lo que tiene? Pedro nos ayudó muchísimo, como siempre, no solamente con la información, sino con la presentación de los textos. Define qué es el pasivo pensional. Eso lo sabemos, qué es el pasivo pensional. El pasivo pensional es todo lo que hay que pagar por concepto de pensiones a los que están liquidados o reconocidos y a los que hay que reconocer hacia el futuro, hasta que nos muramos los que están reconocidos y hasta que lleguen a las condiciones de tiempo los que faltan. Bueno, ese es el pasivo pensional, pagar los bonos y las cuotas, etcétera. Bueno, eso es el pasivo pensional. ¿Qué dice el bendito proyecto este? Para que ustedes vean la belleza de proyecto. ¿Qué significa? Ese proyecto o es inútil, innecesario, o encierra algo, puede ser cualquiera de las dos cosas, es ambivalente. Y voy a tomar las cifras que ha dado Pedro para ilustrar un poco
No es necesario, yo tengo aquí los porcentajes, más fácil. No quiero que se despisten viendo los cuadros, ya los vieron suficientemente. Veamos un poquito. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Hay un valor total del pasivo pensional. Total. A ver, permítame, yo hago este gráfico aquí. Este es el total del pasivo pensional, ¿cierto? Entonces, el proyecto dice, hay una parte de ese pasivo pensional que le corresponde a la Universidad Nacional. Es su concurrencia, su coparticipación. Esa parte que le corresponde a la Universidad Nacional recibió en el 93, actualizado a hoy. Para el año próximo está metido dentro del presupuesto de funcionamiento, según los datos que me da Pedro, son 51.000 millones, aproximadamente un 27% del total del pasivo. Esto es lo que pone, digamos que concediéndole un poco a las proporciones, eso es un 30%, ¿cierto? Este pedacito. Esto es el 93 actualizado a hoy. Eso es que es lo que pone la Universidad Nacional. No puede tocar nada más. Por eso el ejercicio que han hecho es que dentro del presupuesto del funcionamiento no es que lo hayan elevado, sino que ahí está metido lo de pensiones. El presupuesto de funcionamiento actualizado por IPC más este valor del 93 para pensiones actualizado por IPC hasta el 2009. Pero observen ustedes, ¿esto quién lo está poniendo? La Nación. La Nación. Es plata de la Nación para pensiones, este 27%. El proyecto dice, si algo falta, y falta mucho, ¿cierto? Si algo falta, yo también lo pongo. Yo también lo pongo. ¿Quién lo pone? La Nación. Lo que falta es esto. Entonces está el otro rubro que nos dice Pedro, 129, son 67% del total. Queda un pedacito, queda un 5%. Está aquí. Me da pena partirlo, pero hay un pedacito aquí. Ese 10% son las cotizaciones, los aportes. Entonces, ¿qué es la tal concurrencia? Que esto lo pone la Nación y que esto también lo pone la Nación. Pero lo meten dentro del presupuesto, esto lo meten dentro del presupuesto de funcionamiento fundido, y más adelante ustedes van a poder tener consecuencias negativas como sucede con las otras universidades nacionales. Ayer yo utilizaba una expresión un tanto grosera en la asamblea de los pensionados de la Nacional en Bogotá. Esto es un pajazo. Se están masturbando. Si esto lo pone la Nación y esto también, ¿por qué no dicen simplemente el pasivo pensional de las universidades del orden nacional lo pone la Nación? Se acabó el cuento. Uno sospecha que si están en eso hay un truco, que puede estar ya en el proyecto o puede estar en los mejoramientos del Ministerio de Hacienda. Y concluyo con algo que no alcanzó a citar Pedro. ¿Para qué le hacemos el favor de que discutan un proyecto? ¿En qué nos va a servir eso? ¿Para qué? Mire, la sentencia de la Corte es súper explícita, pero súper explícita. Dice, mientras no se adopte una decisión distinta que satisfaga los requisitos constitucionales, es decir, mientras no haya una ley distinta a la que tumbaron al 38, ¿cierto? La Nación deberá financiar la deuda pensional de las universidades nacionales.
¿No es suficiente esto para reclamarle al gobierno que ponga la plata para pensiones? Es que es más, ni siquiera hay que reclamarla. Parece ser que para el año entrante la está dando dentro de este esquema. Esto metido en funcionamiento y esto aparte. Pero falta el 5%, ¿sí? Que dicen que es cotizaciones, y puede que en las otras universidades la tumbada ya se dé. Entonces, ¿para qué el proyecto? Lo que hay que exigir es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte exceptuó, claro, salvo los recursos con los cuales la universidad debe concurrir y que corresponden exclusivamente a los aportes de los afiliados de las cajas, de los 1.700, y las reservas que hubieran constituido para tal efecto, etcétera. La Corte Constitucional es la ley de hoy. Está diciendo, mire, el principio que quiso derogar el 38, de que la nación era responsable para decir que las universidades concurrieran, hoy en día esa concurrencia tiene que ser exclusivamente limitada a las supuestas reservas que tenga la universidad o a las cotizaciones de los afiliados. Los demás, todo lo demás lo tiene que poner la nación. Entonces, le estamos dando la oportunidad con este proyecto. Puede que tenga muy buenas intenciones, puede que sea una forma de disfrazar que todo lo pone la nación, pero el disfraz es un poquito, ni siquiera para Halloween, ¿cierto? Cualquiera lo puede descubrir, que se está diciendo que todo lo pone la nación. Entonces, sean claros entonces, un solo artículo: el pasivo pensional de las universidades del orden nacional está a cargo de la nación, salvo las cotizaciones de sus afiliados. Punto. No más. Ahora que tienen mucho miedo, que eso es mucho pedirle al gobierno que acepte eso, pero si lo está aceptando de una manera disfrazada, ¿por qué no lo acepta de cuerpo presente? No dicen que hay transparencia, es una palabra que ahora se usa mucho. La transparencia es la mejor. Como venía funcionando, como lo reconoce la Corte que venía funcionando, que siga funcionando igual y que tengan un poquito de paciencia, que tienen que esperar a que nos muramos los jubilados y a que se jubilen y se mueran los que faltan para que pueda reinar plenamente el sistema de pensiones que quieren y además el sistema de universidades públicas que también quieren. Muchas gracias. A la mesa han llegado 3 preguntas y hay una buena serie de preguntas al doctor Chinchilla. Entonces la idea es de que demos a los ponentes a cada uno 5 minuticos para que absuelvan la pregunta. De pronto, si el doctor Chinchilla requiere un pelito más. Sí. Para interpelación. Sí, no, por eso. Entonces, arrancando tú, vamos a dar 5 minutos a cada uno para o complementar o responder a las preguntas que están llegando, a fin de que podamos trabajar el tema. Doctor Chinchilla. Bueno, el profe es muy pedagógico y en el esquema pedagógico ha hecho algunos comentarios que me preocupa, parezca para la pedagogía a partir de que soy un agente del gobierno, que soy un mandadero y peor aún, ya esta es la segunda vez que tiene esos gestos cariñosos de decirme que soy del partido de la U. Yo afortunadamente no soy ni lo uno ni lo otro. Yo coincido mucho con el profesor, yo soy formado por el profe, o sea, yo trabajé con él en la administración y tengo un criterio claro. Creo que el proyecto no es como él lo plantea. Entonces quiero hacer una respuesta muy puntual. Él dice, ¿por qué las universidades corrieron a hacerles el mandado? Primero, no es un mandado, es una preocupación porque después de la experiencia, y voy a aclarar una cosa, lo de la redacción del artículo 38, en ese proceso no estuve. Yo sigo confiando en lo que a mí me dijeron, que la participación en ese momento fue, pues sí, los convidaron de piedra como hacen normalmente, pero en lo que he estado constantemente hablando fue en la redacción del decreto. Nosotros teníamos unas premisas muy claras cuando peleábamos con el gobierno. ¿Cuáles eran esas premisas? Evitar que lo que hemos utilizado tradicionalmente para lo misional se fuera a gastar en pensiones.
Empezamos a partir de que lo que tradicionalmente hemos utilizado para pensiones, ese pedacito que habla el profe Moncayo, se siguiera utilizando solamente para pensiones. Esa era nuestra premisa. Aquí sí viene la respuesta. ¿Por qué corremos? Porque para nosotros es claro que el gobierno tiene 3 o 4 ideas perfectamente metidas en su cabeza y dijimos, si esperamos, como sugiere el profe Pedro y como sugiere el profe Víctor, esperemos a que de pronto ellos tengan la iniciativa, no corramos nosotros, esperemos que ellos corran, vienen y nos meten 2 temas que son, 3 o 4 temas que son muy complicados. El primero, que me partan el pasivo pensional en 2 para que después manejen la teoría de que la concurrencia, que en este momento es legítima porque la Corte dice es constitucional y es un mecanismo válido para garantizar el artículo 48 y 53 de la Constitución. Me preocupa que venga y corra el gobierno y diga, sí, listo, pero esa concurrencia legítima es solamente sobre un pasivo. Por eso corrimos, evitar eso. Segunda razón por la que corremos, para evitar el cuento de que ellos definan qué es una pensión legal. Ahí afortunadamente el profesor Pedro Hernández indirectamente me ayudó. Él mostró 3 o 4 temas redactados en gran parte por nosotros porque estamos obsesivos con el tema de decir que las pensiones legales son todas las que estén vigentes. Presunción de legalidad. Nosotros partimos de la idea que si ellos quieren demandar pensiones que si creen que son ilegales, demándelas. Pero mientras no digan lo contrario, nos tienen que pagar ese pasivo. Hacienda tiene metido eso acá. Entonces yo no voy a esperar un proyecto de ley que anote lo que quiere el gobierno, que tenemos claro que quiere. Tercer aspecto que queremos evitar que el gobierno corra. ¿Por qué? Porque es que la redacción, aquí sí cambian las cosas. Afortunadamente ese crédito no me lo dieron porque ese es el más lejano. La redacción del decreto sí fue toda de Hacienda. Nosotros lo que empezamos fue a decir quitarle, ponerle, porque ahí está, en el decreto, está copiado todo lo que quiere Hacienda. Tercer punto, quieren tener un procedimiento bastante confuso que nos coge y nos ahorca todos los años, que es un proceso de bonos A, bonos B. Esos documentos son públicos, el profe Pedro Hernández en su momento los exteriorizó. Es una vaina que la sufren las territoriales y es un condicionante todos los años para que le den la plata con bonos tipo A, bonos tipo B, se redimen en 6 meses, me adelantan, condicionan al pasivo. Nosotros dijimos, hombre, ¿cómo? ¿Vamos a esperar a que el gobierno tenga esa iniciativa? ¿Vamos a esperar a que ellos sean los que corran como a mí me critican que tengo esperanzas absurdas? No, a mí me preocupa que las esperanzas absurdas sean de otros. A mí me preocupa que crean que la Corte ya dio las órdenes cuando el profe Pedro Hernández transcribe un pedazo de la sentencia y le quita un pedacito, o el profe Víctor me lee un párrafo, solo la mitad, y la otra mitad no me la lee, que está diciendo lo que nosotros estamos proponiendo en la ley. Ya ahorita, pues no soy tan gráfico en este entonces, lo puse aquí en una diapositiva, ya lo muestro rápidamente. Y por último, evita algo que es muy riesgoso, y Pedro también habló de ese tema. Evitamos en ese proyecto de ley los famosos contratos de concurrencia. Nosotros no queremos contratos, no queremos que esas vainas queden ambiguas. Entonces, que la ley sea suficientemente clara y que diga el procedimiento es así. Y aquí sí vuelvo y reitero, mi interés es pensar en los pensionados sin descuidar la autonomía universitaria. Antes de pararme y mostrar las 2 gráficas que tengo, es muy rápido, quiero aprovechar a contestar una pregunta que hizo el profe Germán y que el profe Víctor la contestó por mí, pero no es así. Yo estoy de acuerdo con la defensa de la universidad, pero yo no creo que tengamos que manejar una estrategia de resistencia con los pensionados. A mí me parece que los pensionados hay que sacarlos de la discusión, paguémosle oportunamente las pensiones y con unas reglas claras frente al gobierno, porque es que la sentencia no es clara en decir sigamos como estamos, pero yo les expuse esta mañana cómo estamos. Discúlpenme la expresión, ya por el cansancio uno puede ser un poquito grosero. Estamos jodidos porque es que no nos dan la plata para el pago de pensiones. Y sí, tengo el soporte de la Corte Constitucional y seguramente puedo poner tutela y me demoro 10, 15, 20 días y listo, resistencia. Voy a utilizar un término que utilizó el doctor Germán Reyes. Eso es resistencia estratégica. ¿Con los pensionados? ¿Vamos a utilizar los pensionados de resistencia estratégica? ¿Y vamos a utilizar los pensionados de la Nacional como resistencia estratégica? Yo soy de la idea, en eso soy absoluto, y me lo pueden criticar. De pronto el profe plantea que ahí no tengo una perspectiva política, pero es que yo quiero separar las 2 peleas. Solucionemos el problema de pensiones para que ahora sí podamos hablar, cuando la universidad se levante a exigir que me incremente el presupuesto anual, no tenga que hablar de pensiones, que yo pueda hablar de crecimiento real sin que me metan el tema de pensiones. Con esas 2, 3 respuestas paso aquí rápidamente. De manera muy gráfica intento explicar por qué no es tan cierto que todo lo del gobierno. Y todo esto intento sacarlo de la sentencia C507. Este gráfico muy sencillo, aquí hay unos números que no me interesan, voy a utilizar esto. Aquí está la gráfica 93 a 2007.
Del 93 al 2007 vamos a tener 2 rayitas. Un comportamiento de lo que aparentemente es risible. Y el profe dice, ¿pero para qué? Y hace un ejemplo muy gráfico que no lo voy a repetir, pero estos son los famosos 9.000 millones de pesos. Lo que nosotros estamos diciendo, la universidad no va a concurrir, viene concurriendo. La universidad viene concurriendo porque voy a... Es plata de la nación. Ahorita, profe, hay un pedazo de la sentencia C507, textualmente dice, y yo tenía como unas confusiones por escuchar al profe Moncayo en este tema. La C507 dice lo siguiente: cuando la nación entrega el presupuesto a la universidad, se vuelve renta de la universidad. No, porque aquí voy a aprovechar, miren, este gráfico me sirve para lo siguiente. Primero, les voy a plantear cuál es el principal interés, no es oficial, pero les voy a plantear cuál es el principal interés de Hacienda para sacar esto también, porque ellos no nos están haciendo un favor. Ellos no están diciendo, oiga, pobre Iván Chinchilla está preocupado por los pensionados, ayudémosle. No, ellos tienen la siguiente preocupación. Esta línea, bueno, entonces aquí tenemos una línea de los 9.000 millones de pesos. La roja es el crecimiento de las pensiones. En el 93 casi podría afirmarse, en el 93 que se pagaba el 100% de las pensiones, con 9.000 millones de pesos que eran, igual, es teórico, pero yo me casé ya con la idea que si esos 9.000 millones de pesos me los entregaron presupuestalmente, son míos. Para mí son míos, son de la nacional. Entonces eso me lleva a que en el 93 el 100% lo pagó la universidad, pero lo que decía el profesor Moncayo, hay 2 crecimientos distintos. Esto, hoy nos paramos, bueno, estoy al 2007, no tengo acumulado el 2008 por lo que no se ha acabado. Hoy esos 9.000 millones llegan a 47.000 millones de pesos, pero las pensiones, miren cuánto estamos en 180.000 millones de pesos y seguimos creciendo. Aquí viene cuál es la preocupación de Hacienda. Hacienda está muerta del susto que si seguimos como estamos, el día de mañana cuando esta curva empiece a bajar, porque va a bajar, cuando los pensionados lamentablemente empiecen a irse, porque como nosotros somos cerrados, no tenemos nuevos activos, va a llegar un momento en que esta curva empieza a descender. Hacienda está muerta del susto con que el día en que esto empiece a descender, nosotros digamos, oiga, venga, esto hace parte de la base, eso no lo tiene que seguir incrementando con... Y pues, mire, yo también creo que no, pero textualmente, ¿qué me decía un asesor de allá de Hacienda? Es que los de la Nacional ya no la hicieron. Me ponían el ejemplo que nosotros en la sentencia del 97, y qué pena, profe, ya termino rápidamente, y aquí estoy contestando ya 2 o 3 preguntas que vi en este texto. En la sentencia del 97 se dijo que aún lo que se recibía para inversiones, o sea, hay un en el 97 Hacienda que dice, estamos preocupados porque si les damos plata para construir un edificio, me lo clavan como base. Entonces, para mí es absurdo, pero Hacienda sí tiene esa gran preocupación, que esos 180.000 millones de pesos algún día se vuelvan base. Ellos quieren sacar eso. Entonces, esa es la razón. Para mí, distinto a lo que plantea el profe Moncayo, sí no es la misma plata, porque de aquí para abajo, esto es plata que hace parte del presupuesto, y de aquí para arriba es lo que va a poner la nación. Es completamente distinto. Aquí contesto otra pregunta que vi, es completamente distinto al decreto, o alguien me escribe, pero la Corte planteó porcentajes, es que aquí no son porcentajes. Nosotros decimos en el proyecto de ley, seguimos con la línea de abajo. Eso es lo que seguimos poniendo hasta el día que se acaben los pensionados. Cuando se incremente eso, ustedes pagan de más. Yo podría aceptar una sola crítica a este proyecto de ley, que en 30 años... Cuando la curva empiece a bajar y se cruce, vamos a pagar otra vez el 100% de las pensiones, pero eso va a pasar en 25 o 30 años. Pero por ahora estoy salvando esa responsabilidad. Me quito esa lora de encima y Hacienda se quita ese temor reverencial que le tiene, y con toda la razón. Ellos dicen siempre que la Nacional nos demanda por plata, perdemos, y están asustados con eso. Y voy a lo de la sentencia 507. Vuelvo, les repito, es larga, es mamona, pero lean el 5.8, son 2 páginas. Yo extracté una lectura que hace el profe, pero completa, no el pedacito que le gusta y que le sirve. Este es el título: Síntesis de la decisión adoptada y consideraciones finales sobre la obligación constitucional del Estado de sufragar el pasivo pensional. Párrafo inicial. Como ya sé, qué pena leer, usted lo lee, yo le resumo porque ahí está. Este primer pedazo me dice que es legítima la concurrencia, no viola per se la Constitución, completo. Lo anterior, por cuanto esta concurrencia tiene una finalidad legítima. ¿Cuál es? Equilibrar los 2 derechos, autonomía universitaria y derecho de los pensionados. Tenemos derecho a buscar el derecho de los pensionados.
Párrafo segundo, parte final. En suma, en ningún caso la fórmula de concurrencia puede comprometer recursos misionales. Está claro porque en el gráfico vimos que no vamos a poner más plata de la que habitualmente hemos puesto. Y el famoso párrafo que el profe Pedro transcribió con puntos suspensivos, no lo completó. Y el profe Moncayo lo lee, pero solo el primer pedazo, un poquito largo, pero lo tenemos completo. Aquí está completo el párrafo. Sí, claro, por favor, es que está todito, todo el párrafo. En este caso sí, mamón, pero lo voy a leer todo. Ahora bien, en ejercicio de su función como garante integral de la Constitución, la Corte no puede dejar de advertir sobre la necesidad de constituir un mecanismo que garantice el pago cierto, oportuno e indexado de las mesadas pensionales a todas las personas que prestaron sus servicios a las universidades. Perdón, este no es. De este que quiero sacar, aquí está el mandato de que hay que hacer la ley. Para la Corte no deja de advertir sobre la necesidad de constituir un mecanismo. Entonces sí es imperioso. El profe critica que por qué corremos nosotros, ya les contesté por qué, pero la Corte expresamente dice que hay que constituir un mecanismo. Textualmente, da una orden. Ahora sí el párrafo, el séptimo. Cojo aire. Uy, agua. En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Carta, que nos protegen derecho a los pensionados y derecho a los trabajadores, que ordenan asegurar el pago oportuno, cierto e indexado de las mesadas pensionales, y mientras, aquí viene lo que resalta el profe Moncayo, y mientras no se adopte una decisión distinta que satisfaga los requisitos constitucionales mencionados en esta decisión, ¿qué va a pasar mientras no se haga la ley? La nación deberá financiar la deuda pensional de las universidades nacionales. Eso lo leyó el profe Moncayo. ¿Qué sigue? Salvo, miren la importancia de este salvo, en cuanto corresponda al porcentaje de los recursos con los cuales las universidades deben concurrir y que corresponden, esto ayer lo leí el profe también con mucho detalle, exclusivamente a los aportes de los afiliados. Entonces uno diría, el profe Moncayo tiene toda la razón, pero falta un pedacito, lo puse, soy oportunista, pero como él me leyó un pedacito, yo les pongo en letra más grande lo que no ha leído. Así como el porcentaje de los recursos que en virtud de la Ley 30 del 92 le han sido transferidos para el pago de las pensiones de las personas que laboraron en esos centros docentes. ¿Cuáles son? Los famosos 9.000 millones de pesos. Me está diciendo, la Corte me está diciendo lo que dice el profe, mientras no haya una ley, ustedes, la nación, paga todo, menos cotizaciones y menos los recursos que en virtud de la Ley 30 les han sido asignados. Estamos con el proyecto de ley corriendo, no como mandaderos. Estamos corriendo estratégicamente para proteger los pensionados, salvar la universidad en el tema de pensiones y abramos las puertas para ir al Congreso, para ir al Ministerio de Hacienda a dejar de limosnear la plata de los pensionados. Llevo 3 años literalmente limosneando plata. ¿Eso es digno para una universidad nacional? No, busquemos una ley. La Corte me dice háganla, yo sí prefiero correr. Antes de que esperanzadoramente aparezca el presidente Uribe a darnos una solución mejor, no creo que eso vaya a pasar. Sí, no, y ya. 5 minutos. Mire, el punto clave es este, déjalo ahí. En primer lugar, el correr a presentar el proyecto no es nada ventajoso. ¿Por qué no es ventajoso? Porque el gobierno ya va a intervenir en su contenido en la discusión en las cámaras con una ventaja inmensa. Esto es una iniciativa de las universidades. Ellos ya dieron el primer paso. Quieren concurrir, yo se los voy a arreglar, que es lo que va a suceder si el proyecto sigue su curso. Ahora, esta parte que está citando, y voy a esa palabra, esta parte que está citando, ¿a qué se refiere? Recuerden ustedes que en el 38, que en la parte tumbada decía que la parte que había dado para pensiones había que revertirla. Aquí está salvando eso. Por eso dicen, vea, que les han sido transferidos la plata pasada, que fueron transferidos y que estaba incluida dentro del presupuesto de funcionamiento. Esa es la plata con que concurrieron, porque tenía que la Corte decir,
hay una concurrencia, concurrieron en el pasado con las platas que estaban en el presupuesto de funcionamiento porque no había distinción, pero observen ustedes, cuando eso se discutió durante todo el tiempo, del 93 hasta el 2004 o 2005, la universidad fue honesta. Y el Estado lo comprendió y le decía, dentro del presupuesto de funcionamiento hay una parte que es de pensiones, inclusive no tengan miedo de que más adelante empiece a bajar, porque nosotros no vamos a indexar luego eso porque ya no lo necesitamos para pagar pensiones en el futuro. Entonces, si uno regresa, creo que se debe regresarse así, al gráfico, si uno regresa al gráfico, esto es un artificio. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, dieron más que esto para pensiones en el presupuesto de funcionamiento. Aquí daban todo esto para pensiones. Entraban a la universidad como parte del presupuesto de funcionamiento, pero con el entendido de que eso no era funcionamiento sino pensiones. Lo que les conté yo, que uno iba a la discusión del Congreso y le decía, mire, el funcionamiento se indexa por IPC y las pensiones por más. El presupuesto de funcionamiento aparecía grandísimo y no es sino que ustedes vean todos los informes presupuestales de la universidad. Teníamos que hacer ese ejercicio, con pensiones, sin pensiones. Entonces, esto es un artificio. Ahora, un problema formal, ficticio, de lógica elemental de juristas que dicen que cuando esto ingresa, ¿qué rentas propias? ¿Qué rentas propias? Y lo otro que entra, también le entra a la universidad cuando tienen que salvar aquí más adelante el resto que van a poner, ¿cómo entra? Esto no están rentas propias, lo que entraba para pensiones. Hubo una apropiación inclusive para pensiones. Todo va a llegar con un nombre propio, destinación específica para pensiones, tanto lo que está dentro del presupuesto de funcionamiento como la suma de la diferencia. Todo. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? Con destinación para pensiones. La suma artificiosa del 93 lo pone la Nación para pensiones dentro del presupuesto de funcionamiento. Y la diferencia, que es inmensa, que es el doble de lo que, mucho más del doble, ¿quién lo pone para pensiones con ese nombre en el presupuesto? La Nación. Entonces no nos metamos mentiras, no hablemos paja. Hombre, todo lo pone la Nación, digan eso, que la responsabilidad pensional es de la Nación. Lo único malo, miren, el único riesgo malísimo, que es gravísimo, Pedro lo tenía en uno de los gráficos ¿saben qué es lo terrible de esto? Que en 40 años, como si manejáramos el artificio, pues esa plata se la pasamos y es de pensiones y desaparece. Es que yo sí tengo muy claro que esos 9.000 son presupuesto de la Nación, la diferencia no. En 20, 30 años, esos 9.000 le tienen que quedar a la universidad, porque es que ya son de la universidad, son base, claro. No son base. Bueno, y ya con esto termino. Miren, el profe dice que eso no se va a hacer. Miren que este año y la presentación del próximo año sí está metido así, lo están diferenciando y eso queda claro. Estos 9.000 están entre funcionamiento. Volvemos a la figura en que esos 9.000 están en funcionamiento y la diferencia, este año ¿cuánto fueron? Fueron 47.000 que vienen incluidos en funcionamiento y el resto sí le ponen pensión y ellos se salvan. Miren, yo no creo del todo irracional el miedo, pero ellos tienen ese miedo. Separan esa diferencia y esa franja que hoy son 122.000 millones de pesos, evitan que se les vuelva base. Una invitación simplemente leer, mire, son 8 párrafos el inciso, ese numeral. Ante la duda que planteó el profesor, y no lo leo porque es más larguito y farragoso, el último párrafo, porque son 8 párrafos, leímos el séptimo, el 8 vuelve y clarifica que esa diferencia, que si nos vamos al 130 que se ha invocado, sería constitucional, que nosotros, dice la Corte, que nosotros, si nos vamos al 130, que esta franja se la demos al fondo. Y pues uno entendería que es razonable. Si esto lo hemos pagado siempre en pensiones, nos vamos a ganar este año 47.000 millones de pesos que han venido teniendo una destinación específica. Ese es el análisis de la Corte. Va a cederle los 5 minutos al doctor Germán Reyes y finalizaría Pedro con su intervención. Ya estamos sobre el tiempo.
y agradeciéndoles a los que ya están yendo, pues terminemos este foro con la calentura y con el ánimo que tenemos. Doctor Reyes. Bueno, yo planteé un esquema macro sobre lo que estaba pasando, sobre el modelo de privatización tanto de pensiones como de la universidad, y parece que el doctor Moncayo lo comparte, no sé el doctor Pedro y no sé el doctor Chinchilla. Yo creo que ese es el tema, digamos, lo macro de lo que pretende el gobierno y que fue el objetivo último del artículo 38. No estoy seguro, no sé si no lo afirmo, si fueron los rectores de la universidad los que llevaron el texto inicial, no sé, porque yo sé que ese texto apareció en el que llevó oficialmente el gobierno. No, Nancy Patricia metió eso, lo hizo el ministro de Hacienda. Bueno, gracias por el TPP. No. Era peor el texto. La Gaceta Bueno. del Congreso dice expresamente, incluimos el texto redactado por los 5 rectores de las universidades. Porque son mañosos, Hacienda trae a los rectores, Hacienda trae a los rectores y le muestra un texto y los rectores quitan ese último renglón. Pedro lo puede Listo, pero independientemente de eso, quitar un pedazo y le dan el crédito de todo el artículo. Nada, es que ¿en qué gobierno estamos? bueno, independientemente de eso, Y me sorprende que el profe le cree todo, es que él le cree todo lo que escriben allá en el gobierno. No, es que eso no lo ha desconocido ni el rector de la Universidad Nacional que usted representa. Él reconoció públicamente que él redactó eso. Camila de ocasiones. Él redactó eso. sí, no, yo estoy de acuerdo con que se puede actuar por interpuesta persona, eso es indiscutible en esto. Entonces se puede actuar por interpuesta persona y a veces se actúa ingenuamente, también es admisible eso. Pero el texto apareció allí y fue corregido por el Congreso de la República en parte. Pero lo que es cierto también es que lo que quedó del texto fue aprobado por la mayoría de gobierno. Yo insisto en eso. Nosotros lo votamos en contra. Yo particularmente, que hago parte de la Comisión Cuarta, lo voté en contra. Y dimos toda la discusión, modificamos el artículo 34 con mucha dificultad, a las patadas, Pedro, eso fue a las patadas que lo modificamos. Pero el 38 no lo pudimos modificar porque la bancada de gobierno se cerró. Se cerró a que era así. Pero, ¿qué hay que hacer ahora? Que yo creo que es el tema que hay que plantear. Aquí dentro de eso hay una pregunta. Ya el Polo Democrático rindió, pues al menos, no conozco la ponencia, lo digo con franqueza, de la doctora Glorinés Ramírez, que hace parte de la Comisión Séptima, yo voy de las Comisiones Cuarta de Cámara. Ponencia negativa. Entiendo eso, Pedro. Yo no conozco la ponencia. Hay ponencia negativa. Tenemos que ponernos de acuerdo con esto. Entre las universidades, la bancada de gobierno y las bancadas nuestras. Si la decisión es hundirlo, porque no hay claridad y es suficiente el fallo de la Corte Constitucional, entonces hacemos todo el trabajo en ese sentido. No ha salido de comisión. O sea que si no sale de comisión este año, por trámite legislativo, tendrán que volverlo a presentar en marzo del año entrante. Entonces definamos eso como estrategia. Para eso va a haber una audiencia pública. Es decir, si la universidad considera, o las universidades consideran que debe seguir el proyecto de ley, y ya no a nombre del gobierno, sino a nombre de las universidades, va a haber quien asume el costo político. Si la decisión es que se hunda esto, pues hacemos todo el trabajo para que se hunda esta vaina. Inclusive en la discusión con otro, porque lo que uno sí puede percibir es que la mayoría de los congresistas tienen temor en esto. Ya con el cuento todo del tema de la reforma financiera, con el cuento de la privatización de la universidad, hay muchos temores y sobre todo hay otro temor, que hay que aprovecharlo políticamente. En marzo del año entrante empieza la campaña de reelección de los congresistas. Pero es que la decisión política hay que tomarla. Y a eso invito yo a las universidades. Pongámonos de acuerdo. Si es suficiente, como lo dice el doctor Moncayo, el fallo de la Corte Constitucional, quedémonos ahí entonces. Si no es suficiente, como lo plantea el doctor Chinchilla, entonces veamos qué se hace. Porque yo sí le digo y vuelvo y reitero y se lo digo con toda sinceridad y honestidad al doctor Chinchilla. Usted sabe cómo empieza un proyecto de ley, pero nunca sabe cuándo termina, cómo termina.
en el último minuto, ustedes han visto, en el último minuto sacan la proposición y modifican todo y chao pescado, ya no hay nada que hacer y es votación así abierta y uno ni se da cuenta, ni siquiera nosotros nos damos cuenta, porque ahí están los tigres cambiando. Entonces veamos el riesgo, resolvamos esa pregunta y yo creo que puede ser, en mi entender, la terminación de este foro y aclaremos este foro, a ver cómo manejamos nosotros al interior del Congreso de la República el tema. Gracias. Bueno, voy a hacer primero alusión al parecer la contradicción que hay sobre los textos de la sentencia. Eso sí es bueno que lo lean porque además de las dos premisas de que habló el profesor Víctor Manuel, es muy importante primero como explicita la educación superior como un derecho que progresivamente debe llegar a cubrir el 100% de los aspirantes a estar en la universidad. O sea, lo que aquí esgrimía el gobierno siempre, de que la obligación de cobertura universal era en primaria, después tuvo que aceptar que era en secundaria y ahora la misma Corte, basada en los requerimientos que le ha hecho Naciones Unidas a Colombia en el respeto al derecho a la educación, el respeto de los derechos universales y en el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pues la Corte misma le está diciendo al gobierno, educación superior también tiene que llegar a cobertura del 100%. Puede que haya muchos en la universidad hoy en día que no acepten eso, que toda la población colombiana llegue a niveles altos de educación superior. Pero tanto que hablan de la globalización, la única forma de defendernos es con esa premisa, que lleguemos 100% de la población a niveles altos de educación y de educación de calidad, no al estilo de educación como los modelos que propone Colombia, que es ridículo hablar de calidad de la educación superior. Y el otro argumento importante que analizó allí la Corte es el tema de la autonomía universitaria y en particular de la autonomía financiera. Eso lo trata muy bien, que es el tema que más ha venido trabajando la Corte Constitucional. Cómo defender los recursos de las universidades públicas bajo el concepto constitucional de autonomía universitaria. Bien, en esa sentencia, en el tema pensional, hay muchos textos que dicen lo siguiente, y yo lo tomé en una diapositiva, pero no lo leí textualmente. Dice en el 5.7 consideraciones, o sea, ya las consideraciones finales, eso es página 127 de la sentencia. Adicionalmente, no se ha esgrimido un solo argumento que demuestre la imposibilidad de poner en práctica el fondo de que trata el artículo 130 de la Ley 100 del 93. O sea, el gobierno y muchos argumentaron de que la del 130 no cubría a las universidades nacionales y les está contestando la Corte. Todos los alegatos a favor de la norma se orientaron a demostrar su conveniencia para el presupuesto nacional, pero no su necesidad en términos constitucionales. O sea, todos los argumentos para defender el 38 y que no se aplicaba el 130 era para salvar el presupuesto nacional y no para salvar el derecho constitucional a la pensión y los recursos financieros de las universidades. Y atrás había dicho en la sentencia, tocando este tema en la página 126, no obstante los argumentos anteriores desconocen que los funcionarios públicos y los trabajadores oficiales pensionados eran trabajadores y empleados de la nación, que estos servidores públicos se beneficiaron de un régimen diseñado por el establecimiento y sometido al control y vigilancia del gobierno central, que una vez entrada en vigencia la Ley 100 del 93, las cajas o fondos con o sin personería jurídica podían ser declarados insolventes sin tener que declarar. Y
insolvente a la respectiva universidad, y que a través del artículo 130 de la ley 100 del 93, la ley ya había garantizado la forma de financiar el pasivo del que acá se habla, sin tener que acudir para ello a los recursos destinados a satisfacer objetivos misionales de las universidades. Y además llega, y no voy a leerlo, llega y cita una de las últimas sentencias del Consejo de Estado, donde echó atrás todo lo que había intentado, que yo les relaté, el gobierno a través de los tribunales de los entes territoriales, porque el mismo Consejo, y esto lo toma la Corte, apoyándose en el mismo Consejo de Estado, que dice: las universidades tienen resuelto el pasivo pensional a través del artículo 130 de la ley 100, ¿sí? Y ahí eso es tomado de la sentencia del Consejo de Estado del 3 de marzo del 2006, y Flavio es el ponente. Bien, y podemos seguir en ese mismo sentido. No, uno no puede transcribir en una diapositiva todo. Por eso es que dice que es más, voy a hacer la aclaración a una cosa. Citando eso del 130, dice la misma sentencia. Ahora bien, si en aplicación del artículo 130 de la ley 100 de 1993 el gobierno declara insolvente a la Caja de Previsión de las Universidades Nacionales y decide sustituirlas integralmente por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, de manera tal que tales cajas dejen de existir y la entidad quede completamente relevada de todo pasivo por concepto de pago de pensiones, no resultaría violatorio, ojo, no resultaría violatorio de la Constitución reducir del monto de los recursos del presupuesto asignado a las universidades lo que hasta hoy ha correspondido exclusivamente al pago de la deuda pensional. ¿Eso qué significa? Que eso ya la Corte nos ha dicho. El día que el gobierno nos quiera quitar los 51.000 millones de pesos, cita la 507 y nos los quita. ¿Sí? Eso que nos dice que nos va a quedar perenne. Y eso lo tiene claro el gobierno. Eso era un artificio, ese sí pedagógico, para decirnos: no, tranquilos, que es que después de que mueran todos los pensionados, por allá en el 2040 le quedan esos 51.000 millones de pesos en pesos constantes a la universidad para que los gaste en otra cosa. Bien, me hacen las siguientes preguntas. Concretamente, ¿de cuánto daño estaríamos hablando para que la crisis en la Universidad Nacional nos lleve a la ley de quiebras? Pues si no se aclara el texto entre el pasivo real reconocido por la Universidad Nacional y el cálculo actuarial del pasivo legalmente reconocido, sí podríamos calcular en cuánto tiempo comprometemos el presupuesto de la universidad. Si en el proyecto de ley, como le pide el gobierno a los ponentes, se mantiene esa diferenciación, nosotros estaríamos hablando de cargar con un 20% del pasivo pensional. Y ahí sí comprometemos, y volvemos a las gráficas que les mostré, donde, ¿sí? Y por eso, si esto sigue adelante, eso sería un punto, y por eso estoy de acuerdo con la ponencia, o sea, con la ponencia negativa. No estaría muy de acuerdo con la justificación, pero con la ponencia negativa, y Gloria Inés sí estaría de acuerdo, y con la estrategia que nos pone como decisión el parlamentario Germán Reyes. Es: nosotros debemos de buscar que por lo menos ahora no siga este proyecto de ley en curso. ¿Por qué? Porque nosotros todavía, y por eso estoy revelando las objeciones que le ha hecho el gobierno al texto original de la ponencia, y ya lo que está presionando a los ponentes para que introduzcan de correcciones al proyecto. Porque la ventaja que tiene el gobierno nacional es que tiene un set
de abogados y de economistas, tanto en Hacienda como en Educación, mirando cómo pueden volver a meter el gol, porque el objetivo de ellos, su función propia es salvar recursos del presupuesto nacional. ¿Para dedicarlos a qué? No sé si a la Casa Nari, no sé si a la guerra. Ellos tienen sus prioridades, que son muy claras. Para la guerra destinan para el 2009 22 billones de pesos y para las universidades, para financiar las universidades públicas no destinan ni 2 billones de pesos, ni siquiera el 10% de lo que ellos dan de prioridad política en el presupuesto de la nación. Entonces ellos sí necesitan recursos para atender eso, para atender al pago de la deuda, etcétera, etcétera. Entonces están buscando cómo quitarle a diferentes rubros recursos para poder seguir financiando su política. Entonces yo diría, si se mantiene esa diferenciación entre pasivo legalmente reconocido y pasivo efectivo que tenemos en la universidad que estamos pagando, pues en 10 años estaríamos en problemas financieros, si no en menos. El otro punto, bueno, me dicen que dónde conseguir el material, pues está el proyecto de ley, está en las gacetas del Congreso, se encuentra el material y en los mismos ministerios. ¿Qué está pensando cada ministerio? Lo que pasa es que yo sé, porque yo tengo que ir y pelearme, por lo menos ya he ido en los 2 o 3 últimos meses a pelearme con la ministra, que en unos casos, por ejemplo el caso de la Universidad de Córdoba está suavecita, no quiere que hablemos de eso y nos da todo lo que le pedimos. Y en el caso de Pamplona, Tunja, la misma Universidad Tecnológica de Pereira, donde el rector es muy arrodillado al gobierno, ¿sí?, está durísimo que ya les va a meter la ley 550 y ya los notificó. Entonces lo que ella no quiere es que nosotros demostremos los problemas de la de Córdoba y que todo eso ha sido generado. El problema es que Mancuso antier declaró que todo lo que hemos dicho es verdad. Todo lo que ha dicho después es verdad, a pesar de que ya nos mandó una carta que nos van a matar, ¿sí? Y que ya nos hicieron el primer intento, porque a Fabio ya lo hirieron. En el último comunicado que dicen que le van a dar duro al asesor de ASPU, pues a él ya lo hirieron y se llevaron el portafolio de papeles de él, ¿sí? Y el gobierno, ni la universidad, ni nadie dice nada, ¿ya? Me salvé de ahí de esa porque yo cogí el carro y enseguida le dieron a Fabio. Bien. El otro es en qué afectan las leyes sobre recursos a las pensiones, el dinero que le llega a las universidades para investigación. Yo aquí les voy a dejar lo de la carta que pasamos al Parlamento de presupuesto del 2009. Eso es importante y sobre todo, pues para toda la comunidad es importante que lean. En la carta perseguíamos varias cosas. Uno, dejar en claro cómo están manejando, que fue lo que les mostré, el tema pensional. 2, que es ridículo lo que dan para investigación. El tema pensional, si no se aclara la diferencia entre el pasivo real y el pasivo que reconocería legalmente por ley ordinaria el gobierno, pues eso nos va a afectar la investigación y nos va a afectar todo. Pues yo diría tampoco que yo separaría un poco la investigación. ¿En qué sentido? En que eso viene siempre en una posición presupuestal diferente. Allí en esa carta nosotros decimos es que lo que aquí hablamos mucho de investigación, pero eso es puro bla bla bla. ¿Por qué? Porque el apalancamiento financiero, y en eso a veces hasta peleábamos aquí con el profesor Moncayo cuando era rector. Muy lindo hacer planes de desarrollo, pero no tiene apalancamiento financiero, es una poesía. Y aquí pues yo estoy en Antioquia y son muy buenos poetas y por eso aquí hacen el Congreso de Poesía Colombiano, ¿cierto? Ya pasó hace un mes, ¿ya? Pero si no hay apalancamiento financiero es bla bla bla, eso es solo discurso.
Entonces, aquí se habla mucho en las universidades de investigación, el gobierno nos habla mucho de investigación, el presidente habla, la ministra habla, el del directora de Colciencia, sí, ahorita es directora, habla de eso, pero en la práctica uno va a ver y da grima lo que destinan. En esa carta del Congreso nosotros le decíamos, mínimo doblenle a las universidades nacionales el presupuesto de inversión y asígnenle un presupuesto equivalente a las territoriales, porque esas no les dan nada para investigación, pero hablan a toda hora de investigación, ¿sí? Y no hay y hay 40. Pasivo legal y el pasivo real que tenemos. Y yo diría que tenemos que leernos bien la sentencia porque allí se habla de una cosa muy importante, que sería la salvación para defender esa diferencia entre el pasivo real y el pasivo legal. Y es que la sentencia, y para los que no nos hemos pensionado, que estamos todavía en la caja, es que la sentencia sí habla y nos da la ventana para un régimen especial de las universidades nacionales en pensiones, que todo el mundo, hasta yo, para no ir más allá de eso, a pesar de que me dicen que soy terrorista, guardaba cierta discreción hasta no tener más elementos de que el régimen de la Universidad Nacional siempre nunca dudé de que fuera legal, pero no me atrevía a decir que sí se podía considerar un régimen especial. Y aquí no solo es que aplicamos la ley 33, sino que esto nos abrió la ventana para discutir jurídicamente que si era un régimen especial, que el mismo gobierno lo definió y nos autorizó, porque él fue el que realmente lo aprobó en el Consejo Superior, y la sentencia sí avanzó en eso. Esa es otra decisión política, Pedro. Para quienes están interesados, de pronto eventualmente en una copia de DVD, porque la conferencia ha sido filmada toda, pues puede acercarse a la APUN y allá les daremos una copiecita, sobre todo para los grupos de trabajo de estudiantes y de pronto profesores, o particularmente si alguno pues quiere tener la ponencia, con mucho gusto. Profesor Pedro Hernández, presidente de ASPO, muchísimas gracias. Profesor Víctor Manuel Moncayo, doctor Iván Chinchilla, doctor Germán Reyes, gracias.
A ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar aquí en el día de hoy.